En pocos lugares del mundo existe tanta devoción a las madres como en México. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Veneramos a las madres, rendimos culto a la maternidad, fijamos una fecha y le hacemos regalos aún sin tener dinero. Judíos y latinoamericanos tenemos en común esto de la devoción de la maternidad. En todas partes del mundo, obviamente. Pero si usted recuerda, en las historias bíblicas vemos cómo las mujeres, por ejemplo, en tiempo de los patriarcas, sufrían por no poder quedar embarazadas, por la esterilidad. ¿Por qué? Porque el realizarse como mujer pasaba principalmente por el hecho de ser mamás. Ahora, en las Escrituras hay un montón de ejemplos de cómo no deben ser las mamás. Por ejemplo, Rebeca y otros tantos. Pero existe un claro ejemplo de alguien que sí supo ser una mamá ejemplar y creo que en esta mañana o ya tarde nos puede dar a nosotros, o mejor dicho, especialmente a las mamás, pero también a los papás y a los hijos, al menos 5 lecciones, 5 consejos de cómo ser mamás. Yo me imagino que si estuviera hoy, si viviría en esta época, creo que haría un tutorial. Y me refiero a la mujer más extraordinaria, la madre más extraordinaria que hubo sobre la tierra, que fue la Virgen María. Entonces yo quiero que usted me acompañe porque le voy a mostrar 5 episodios donde María se relaciona con su hijo y de ahí vamos a sacar 5 lecciones, 5 enseñanzas de cómo tiene que ser una mamá. Y este mensaje se denomina Consejos de María para una madre mexicana. Algunos se deben acordar porque lo prediqué unas 3 o 4 veces. Esta palabra me la dio el Señor en el año 2005. Tiene 21 años. Y cada vez que llega el 10 de mayo, un domingo, me propongo predicarla. Y cada vez la reedito. Y estoy esperando que llegue el domingo 10 de mayo. Creo que eso acontece cada 6, 7 años más o menos. Entonces, hoy tocó. Dígale a la persona al lado, hoy tocó. A ver, ¿cuántos se acuerdan este mensaje desde hace años? A ver, Bernardo seguramente, Benito y Lili. No se me vayan, por favor, ustedes, ¿eh? Me van a ayudar. Bueno, en primer lugar, conoce a tu hijo y acéptalo tal como es. Este es el primer consejo que María, la madre de nuestro Señor, le da a cada mujer que es mamá y está en este auditorio o está siguiéndonos en la transmisión o lo verá luego en la transmisión que ya queda en línea, ¿no es cierto?, en el video. Conoce a tu hijo y acéptalo tal como es. La primera vez que vemos interactuar públicamente, por lo menos que registra el Evangelio o los Evangelios, es en la ocasión cuando nuestro Señor Jesucristo tenía 12 años y va a Jerusalén con sus papás, como cada año, dice la Escritura, y en ese contexto era tan grande la caravana, porque todos subían a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, que se le perdió a sus papás. ¿A cuántos alguna vez papá se les perdió su hijo en un centro comercial o en algún lugar así? Bueno, para consuelo, quiero decirle que a José y María se le perdió Jesús por 3 días. ¿A cuántos se les perdió 3 días sus hijos? Diga, gracias María por ministrarme. Gracias. Y cuando se dan cuenta de que Jesús no estaba en la caravana, regresan y lo encuentran a Jesús en el templo platicando de tú a tú con los maestros de la ley. Porque Jesús ya tenía 12 años
Y en ese momento, un niño pasaba a ser adulto, un niño pasaba en un santiamén. En la cultura judía existía lo que significa la ceremonia del bar mitzvah, que es la ceremonia por la cual un niño pasaba, pero entre ellos ahora podía leer la ley, podía ir a la sinagoga y estar con los hombres recibiendo la enseñanza, y no solo recibiendo, sino interactuando, como lo vemos aquí a el Señor Jesús. Ahora, obviamente no fue por desobediencia, sino fue por un interés natural que Jesús se había detenido a escuchar a los rabinos. Todos sabemos que los chicos, cuando vamos, por ejemplo, en un centro comercial y los perdemos, es porque están mirando una juguetería o porque están mirando un carro que les gustó o el último videojuego, etcétera, etcétera. Lo interesante fue que María, cuando llega como buena madre, porque creo que todas las mamás más o menos comparten eso, y especialmente las mamás mexicanas, fíjense lo primero que le dice a Jesús. Versículo 48 de Lucas capítulo 2, está dentro de este pasaje del capítulo 2, la última parte. Dice, sus padres no sabían qué pensar. Cuando llega le dije, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? No las veo reírse a las madres. ¿A quién le echó la culpa de que se había perdido Jesús? A Jesús. ¿Por qué nos hiciste esto? Victimización. Si alguna madre se victimizó alguna vez delante de los hijos, no levante la mano, porque va a dejar en evidencia a las que no, y todas en algún momento lo hicieron. Bueno, consuelo para usted, María también lo hizo. ¿Por qué nos has hecho esto, hijo? Y Jesús le dice de una manera muy natural, ¿pero por qué tuvieron que buscarme?, les preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Como algo muy natural. Él seguía platicando con los doctores de la ley. Y dice el texto que ellos no entendieron lo que les quiso decir Jesús, es decir, José y María. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y su madre guardó todas estas cosas en el corazón. Eso significa que María abrió su corazón para que Dios le revelara los propósitos que tenía con Jesús. A veces situaciones como estas, situaciones de estrés con los hijos, nos llevan o les llevan a las mamás a realmente conocer a sus hijos, a llegar a un momento de conexión a través del conocimiento de su hijo que antes no tenían. Eso fue lo que le ocurrió a María cuando Jesús tenía 12 años. Por eso el primer consejo es: conoce a tu hijo y acéptalo tal como es. ¿A cuántas mamás no les pasó que de repente, por alguna u otra razón, no iban a la actividad deportiva de su hijo en la escuela, que jugaba a la pelota o jugaba al básquet, y de repente después de algunos meses puede ir? Y uno lo ve al muchacho y todos le echan porras porque es el que hace goles, es el que se dribla a todo mundo, y la mamá no lo sabía. No levante la mano. ¿A cuántas mamás se sorprendieron de que su hijo era brillante en alguna materia y no lo supieron hasta que recibieron la calificación? Porque por una u otra razón nunca se acercaron a ver el cuaderno, el libro de tareas de los chicos. ¿O cuántas se sorprendieron, ahora sí lamentablemente para mal, de que la habitación de sus hijos estaba empapelada de inscripciones que atraían un espíritu de muerte o que generaban un ambiente depresivo? Uno de los errores más comunes que los padres tenemos sobre nuestros hijos es el apropiarnos de ellos. La Escritura dice, herencia de Jehová son los hijos. Y en este apropiarnos nosotros creemos conocerlos lo suficiente como para decirles todo lo que tienen y deben hacer en su vida.
¿Cuántos papás o cuántos hijos hay que estudiaron una carrera universitaria nada más que para darle gusto a sus padres? Sin embargo, en este afán de darle lo mejor, se abriga nada más que un deseo egoísta de que él sea lo que yo quiero, de que él haga lo que yo quiero. Y en muchos casos que realice todos los sueños frustrados que yo tengo. O sea, un objeto de exhibición, una especie de trofeo para que yo me luzca, porque no pagué el precio de conectarme, de conocerlo, de acercarme. Querida madre, querida mamá, hoy el Señor te dice a través del ejemplo de la Virgen María: conoce a tu hijo. Deja que Dios te sorprenda al mostrarte cosas de ellos que tú no conocías. Así como María supo reconocer que en Jesús había algo diferente, algo que ella no entendía en ese momento, pero que lo aceptaba de parte de Dios. Querida mamá, Dios siempre te va a sorprender. Querido papá, será de esta forma. En segundo lugar, el segundo consejo que nos da María y que les da a las mamás, pero a todos los que estamos presentes, tiene que ver con lo que acabamos de vivir esta semana en México. Yo no sabía, porque estaba muy interesado en las noticias internacionales. Ayer veníamos en el carro y me dice: Cari, ¿no supiste lo que sucedió? ¿Dónde? Le digo. En Baja California. ¿Qué pasó? Una señora mató de 8 balazos a su nuera en la casa y con su hijo presente portando el bebé. Una tragedia digna de un guión de una película de terror de la mente más perversa. No es ficción, es realidad. Sucedió en México, sucedió aquí cerca, en Baja California. No estamos hablando de otro lugar del mundo, sucedió aquí. ¿Por qué? Porque esta mamá no atendió el consejo de María, que es el segundo que aparece aquí. Respeta las decisiones de tu hijo, de tus hijos ya adultos. Respeta las decisiones de tus hijos ya adultos. Hay una edad donde los papás no están llamados a respetar las decisiones de sus hijos. Están llamados a esforzarse por entenderlas, esforzarse por conocerlas, pero no respetarlas cuando son chicos. Ay, no quiero comer esa comida, quiero hamburguesa de McDonald's. Pues te vas a comer esa comida porque esa es la que tiene los nutrientes. La otra será cuando eventualmente tengamos alguna salida especial. Si usted respeta, es decir, le hace caso a lo que su hijo le dice, al rato va a tener un chico con problemas de obesidad, con problemas de hipertensión, con problemas de diabetes, etcétera, etcétera. Había una boda en Caná de Galilea y Jesús estaba invitado, dice el texto. Por el contexto, María tenía injerencia en la boda. Falta el vino. En México hubiera sido una bendición. En una boda judía no, porque la boda judía duraba una semana y el vino significaba gozo, culturalmente significaba alegría, no se emborrachaban, era simplemente parte de la cultura. Y entonces María va con Jesús porque infiere de que él puede hacer algo y le dice: se quedaron sin vino. María a Jesús. Y Jesús le responde, según la Nueva Traducción Viviente la traduce muy adecuadamente: apreciada mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento.
En la versión 60 suena un poquito más duro. Dice, mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Yo no soy el encargado de la boda, no soy el maître, no soy ni siquiera el padre. O sea, yo soy un invitado. Y luego le añade, todavía no ha llegado mi hora, es decir, la hora, el momento de revelar su misión mesiánica como Mesías. ¿Qué hay detrás de esta frase un poco incomprensible para nosotros? Bueno, en primer lugar, el término mujer no es peyorativo, es un término cálido, que en esa cultura significa poner un límite. Es decir, mamá, mujer mamá, tu autoridad materna llegó a un límite. Ahora es tiempo de que yo tome mis propias decisiones. Y con esta frase, inmediatamente María la agarra la onda y se da vuelta y le dice a todos los meseros, hagan lo que él les ordene. Y punto. Siempre María tomó la delantera. Fue la primera que entendió el reino, fue la primera que entendió la obediencia, fue la primera que entendió la salvación, fue la primera que entendió la dependencia de Jesús como Salvador y como Señor. Y lo vemos a través de estas perlas, estos relatos que aparecen en el Evangelio. María se está sujetando a que la responsabilidad de lo que pasaría con el vino correría por cuenta de Jesús. Ya se olvidó del tema, dejó de controlar la situación. ¿Cuántas mamás hay aquí que tienen como María algún sesgo de control con sus hijos? Están así, levanten la mano así. Son todas unas santas. Cuando llegue al cielo le voy a decir, María, ninguna. ¿Cuántas mamás controladoras hay eventualmente entre nosotros? Gracias, pastora. Ahora, aquí cabría una pregunta. ¿Cuándo un niño es adulto? Antes, un niño era adulto a los 12 años, ya lo acabamos de ver. Y obviamente seguía viviendo en casa de padres, pero se lo trataba como un adulto, no que tomara las decisiones como se le ocurriera, pero vamos a suponer, probablemente pasó en el tiempo de Jesús, pasa hoy como una convención a nivel mundial, por así decirlo, casi en todas las culturas, y así lo definen las legislaciones, excepto en Estados Unidos, que entiendo que la mayoría todavía es hasta los 21 años, en México es a los 18 años. Pudiéramos decir que, por ejemplo, antes de los 18, cuando una mujer o un hombre se quieren casar, necesitan el consentimiento de los papás. Así entiendo que es la ley. Ya no. Diga conmigo, mal. Andamos mal. Pero antes estaba muy marcado eso. Hoy en día, como la adolescencia es una categoría sociológica, no fisiológica, no biológica, que sería la pubertad el término cuando hay ese cambio y uno entra en la vida adulta, tanto en el hombre como la mujer se manifiesta a través de una cuestión sexual, o sea, cómo el cuerpo reacciona, cómo las hormonas, en el caso de la mujer con la primera menstruación, en el caso del hombre con las primeras eyaculaciones. Más allá de eso, hoy tenemos en esta categoría adolescentes de 35 y 40 años. No mire para el costado. Yo sé que aquí no hay nadie, pero quizás en la transmisión alguien lo vea de pasada. ¿Por qué? Porque son adultos, trabajan, incluso tienen ingresos medianamente buenos, pero a la hora de tomar decisiones difíciles buscan la falda de mamá. Le preguntan a mamá todo y no toman una decisión, y si van a hacer algo que no está de acuerdo con lo que le dice la mamá, le mira un relojeo nomás, una miradita, y ya todo se acomoda. Y las pobres mujeres a veces tienen a esos varones en sus casas. Por eso vienen a la consejería y nos dicen,
a un servidor y a mi esposa: pastor, no sé qué hacer con mi esposo, porque en lugar de un esposo tengo un hijo más. Porque es un hombre adolescente. Existen varias maneras que tienen las madres de no respetar las decisiones de sus hijos. Y si en alguna de usted se identifica, es cuestión de pura coincidencia, ¿eh? Una es cuestionar, pero cuestionar con cierto aire de manipulación. ¿Y por qué vas a hacer eso? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué no estudias mejor esto? ¿Y por qué no haces aquello? ¿Y por qué no esto? ¿Y por qué no aquello? ¿Y por qué no lo otro? Luego, eso puede crecer a resentir. Estoy hablando de madres con hijos en etapa adulta. El consejo de María y el consejo de las Escrituras es respetar las decisiones de tus hijos. Y entonces, el último de los estadios es el de llegar a maldecir. Nunca vas a ser feliz con esa persona que te vas a casar. Imagínese lo que significa para un hijo que un padre, que una madre le diga eso. Eso fue lo que ocurrió. Bueno, eso fue el principio del desenlace de lo que ocurrió nada más y nada menos que en nuestro propio país en esta misma semana. Madre, mamá querida, respeta las decisiones de tus hijos, confía en ellos, escogerán lo correcto. Y si no escogen lo correcto, tú estarás ahí para acompañarles, pero va a ser una decisión de ellos. Hay un momento cuando los tenemos que dejar solos en que tomen las decisiones. Tenemos que respetar y tenemos que acompañar. Y aun cuando no lo hicieren la decisión correcta, ora, confía en la oración y deja que Dios les muestre. En tercer lugar, el tercer consejo de María es: no le tengas lástima y no compitas. En Marcos capítulo 3, verso 33, hay siempre los diálogos que tienen que ver con Jesús y su mamá, que aparecen en la Escritura, son muy interesantes. Había una multitud que seguía al Señor. Estaban ministrando por tanto tiempo que no habían tenido, dice el versículo anterior, los versículos anteriores, tiempo para comer, o sea, para descansar y para poder comer. En ese contexto, versículo 31 del capítulo 3 de Marcos: luego la madre y los hermanos de Jesús, paréntesis, Jesús tuvo hermanos, María tuvo más hombres y mujeres. Ella concibió sin conocer en la intimidad a Jesús, a José, concibió a Jesús. Pero luego tuvo, como toda mamá mexicana, judía, tuvo hijos e hijas que eran hermanos o medio hermanos, como usted lo quiera ver, de Jesús. Para los demás eran hermanos, porque acuérdense que eso había quedado un secreto entre José y María. Se quedaron afuera y le mandaron decir que saliera para hablar con ellos. O sea, imagínense toda la multitud. María y los hermanos están ahí. Díganle a Jesús que acá estamos, que salga para hablar con nosotros. Había una multitud sentada alrededor de Jesús y alguien dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te llaman. Jesús respondió: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Entonces miró a los que estaban a su alrededor y dijo: mire, estos son mi madre y mis hermanos. Todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y acá en México todos pensamos, en este momento dijimos: qué grosero Jesús, la verdad. A ver, te llama mamita, mamá está afuera, te está buscando. ¿Cómo vas a responder? Aunque sea, ve y atiende a ver lo que está diciendo. Le tuvieron compasión. Yo creo que le llevaban unos frijolitos de la olla, unas tortillitas. Pobre Jesús no comió, está ministrando mucho.
Siempre las mamás ven a sus hijos indefensos y pobrecitos, ¿sí o no? Ay, mi niño que no comió, está que explota, pero no comió. Porque ellas se quedan con la imagen de mi bebé. Esto genera dos cosas. Por un lado, favorece considerablemente a la mala relación suegra-nuera, paréntesis. Frases como, el Beto antes traía siempre bien planchada la camisa. Pobrecito. Sumado esto a la falta de poder del hombre indeciso para romper con esa relación enferma, nos encontramos con una alianza madre-hijo que hace que la madre intente competir con la nuera. ¿Quién va a poder competir con la suegra? En la cocina, en la plancha, en la atención. Pero eso sucede. De hecho, eso fue lo que sucedió en la historia que acabamos de mencionar. En este caso, Jesús no está casado, así que el peligro de la competencia no se da con otra mujer, sino con la nueva familia, que somos nosotros, los discípulos. Cualquiera que hace la voluntad de mi Padre. Lo que está haciendo Jesús es redefinir los límites de su nueva familia. Ahora la prioridad no era la atención de mamá ni de los hermanos, porque él había cumplido muy bien con eso hasta los 30 años. Él había sido el hijo del carpintero, él había sostenido su casa, seguramente había dejado un buen ahorro después de trabajar 18 años en la carpintería con su papá, porque eso es lo que sucede entre los 12 y los 30. Saque cuenta, 18 años de trabaje y trabaje como carpintero. Seguramente era un buen administrador el señor, mantuvo la casa y encima les dejó para que puedan vivir cuando él no estuviera en la casa. No está relegando el amor que le tiene a su madre, sino que está elevando el de sus discípulos. María no se ofendió, tanto no se ofendió que siempre vemos a María en los acontecimientos importantes en la vida de nuestro Señor. Al pie de la cruz, en el aposento alto, siempre está ahí. Fue la primera que lo entendió. Así que, mamá, no le tengas lástima a tu hijo. Es mucho más fuerte de lo que piensas. Déjalo, que si se cae una vez, eso le va a ayudar en la vida a ser más fuerte. Por lo menos a tirar los brazos para que no sea tan grande la caída. ¿Cuántas veces he platicado con papás que me dicen, no sé qué hacer con mi hijo que no asume responsabilidad, ya está casado y viene a comer todos los días a la casa y le falta gas y pone gas con mi cuenta y me pide el carro y luego ni gasolina le pide, le pone. Y entonces yo, después que me dice un montón de ocasiones, le digo, ¿y qué hace usted? No, bueno, yo, pobrecito. Diga conmigo, pobrecito. Ay, pobrecito. No sea cosa que si se baña con agua fría se resfríe el muchacho, ¿no? 35 años, ya tiene 3 hijos. Yo sé que esto no sucede acá. Estoy diciendo porque en otras partes del mundo sucede. Y luego financiando la carrera, porque la carrera, ¿no es cierto? Como yo no pude estudiar, entonces me muero, dejo toda mi vida en la licenciatura, pero después el chico tiene que hacer la maestría y después en un mundo tan competitivo tiene que hacer el doctorado. Pero el chico no sabe el esfuerzo que tú haces cada mes para pagar esa colegiatura. Y que sacas de aquí, que sacas de allá, que haces malabares, que pides un préstamo. Y luego termina de estudiar y como nunca trabajó, porque estudió toda la vida, se le cierra el mercado, porque ahora el muchacho es doctor, pero no está dispuesto a hacer la tarea de un operario. O es ingeniero, ¿cómo va a manejar la maquinita? Y entonces se le cierra el mercado. Y entonces los papás, en lugar de ahí decir, la regué, voy a hacer algo y asumir la responsabilidad y ahora
hacer lo que está al alcance, lo que se puede. Mijo, salga por la 20 de noviembre y no regresa a casa hasta que consiga trabajo. Y va a Liverpool, y va allá, y va al otro. No, nomás conseguí en un lavadero automático, en un lavadero de auto para secar los carros. Gloria a Dios, aleluya, súper, le va a ir bien. No, mijo, usted es licenciado. No se va, en esta familia no se va a rebajar a eso. Yo lo voy a mantener. Le arruinó la vida. Le arruinó la vida. Porque el carácter no se obtiene a menos que uno batalle con carencias, que uno se frustre, que uno desarrolle tolerancia a la frustración. Y eso es la tarea más grande que tenemos los padres. Dar dinero es mucho más fácil. Yo sabía que este no era un mensaje muy popular. Cuando yo les diga que ustedes oren, yo me voy a ir corriendo por esa puerta. Y le voy a decir a mi esposa que termine orando, porque los veo que me van a apedrear. Pero bueno, enójese con la Virgen María. Acá está, son consejos de ella. Cuarto y quinto. Si me ponen el cuarto, por favor, léanlo conmigo. No hagas de la maternidad... cero ayuda. Conmigo. Un culto. Otra ocasión, Lucas capítulo 11, verso 27 y 28. Jesús estaba dando una explicación de algo que había pasado con un endemoniado. Mientras él hablaba, versículo 27, una mujer de la multitud exclamó: que Dios bendiga a tu madre, el vientre del cual saliste y los pechos que te amamantaron. En la versión 60 dice, bueno, algo similar, acá no lo tengo escrito. Jesús respondió: pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Siempre aparece alguien en la multitud que grita: que viva el útero, viva los pechos que amamantaste. Esta dicha y bienaventuranza ya había sido expresada por Elizabeth, llena del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Cuando la visita de su prima. Sin embargo, en esta ocasión, la respuesta de Jesús pretende corregir el espíritu con el que se dice esta bienaventuranza. No fue el mismo con el que lo dijo Elizabeth, llena del Espíritu Santo. Porque detrás de la exclamación hay una mujer, como dice el texto. Hay una visión feminista de la cosa que encuentra realización en el concebir y dar a luz, pero a la vez hay el riesgo de la materolatría. Esa es una palabra que inventé en el año 2006, no la va a encontrar, o debe ya aparecer. ¿Qué es esto? Es el culto a la maternidad. Y como cualquier culto que no sea a Dios, es una forma de idolatría. En casi todas las culturas existe este tipo de culto. Pero en América Latina más que en ninguna otra parte. El Señor no está en contra de esta dicha, sino que la lleva a su justa medida. Porque la materolatría hace que el hombre vuelva al útero y en su estado fetal es irresponsable. Bienaventurada tu mamá, los pechos que amamantaste. Entonces se vuelve un niño a la falda de la mamá. Y entonces no toma decisiones, no es responsable con los hijos, no es responsable con el dinero, no se faja los pantalones cuando vienen a alguien y habla mal de su esposa en lugar de salir y defender, o de la casa, se queda ahí
como pollo mojado. En esta posición se vuelve moralmente irresponsable. No necesita dar cuentas a Dios, porque se esconde en la falda de la mamá. María, la madre de Jesús, sí encarnó esta bienaventuranza en toda su dimensión. Ella fue la madre obediente porque fue la sierva obediente. No hagas de la maternidad un culto, sino una oportunidad para servir a Dios en los hijos que Él te ha confiado. Querida mamá, si me ayudan pasando por favor los músicos, les voy a compartir el último consejo de María. Y es: descansa en la soberanía de Dios. Juan capítulo 19, verso 26, nos narra otro evento muy doméstico, si se quiere, esas joyas que encontramos en el Evangelio. Y dice que Jesús estaba ya crucificado y en esa situación tiene un gesto maravilloso, porque ahí está María con las otras Marías y está Juan, el discípulo amado. Y le dice: mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Deja arreglada una pensión de por vida a María. Le da una familia. María acepta abnegada a la voluntad de Dios, y aunque no puede entender el absurdo de haber criado un hijo para verlo morir bajo un juicio injusto, lo acepta. Aunque no entiende, confía en la soberanía de Dios. Descansa en la soberanía de Dios. Sabía que no solo necesitaría cobertura económica, sino también alguien a quien pudiera darle amor. Una mujer llena de amor necesita a alguien en quien volcarlo. En los momentos más oscuros, querida mamá, cuando no se ve ninguna luz, descansa en la soberanía de Dios. Quizás tú ahora estás pasando un momento difícil porque estás lejos de tus hijos, y no me refiero necesariamente geográficamente, sino lejos del corazón de tus hijos. Te diste cuenta que en algún momento de la crianza perdiste su corazón, o quizás no te habías dado cuenta y ahora te das cuenta. Hay esperanza para ti. Confía en Dios, confía en su soberanía. Entrégale a Dios tu hijo, tus hijos, y descansa que Él tiene todo bajo control. Si son adultos, suéltalos. Deja que tomen sus decisiones. Acompáñalos hasta donde tú necesites acompañarlos. No les cargue gas en el boiler si está casado. Deja que pase frío para que sepa lo que significa mantener una familia. No les prestes el carro que no les costó, a menos que sea para algo ocasional. Sé sabio, sé sabia. Eso los hará fuertes. Eso los hará libres. Porque ¿sabe qué? Humanamente hablando, y aún en las mamás más abnegadas pasa, en toda dádiva hay cierto deseo de manipulación. Acá un adolescente me acaba de decir así: cierre sus ojos, por favor. Quiero hacer una oración por ti, querida mamá. Dios te ama tremendamente. Y hoy es un día de dicha, de bienaventuranza para ti. Pero no porque te van a celebrar, sino porque la palabra de Dios viene a traer libertad a tu vida.
para ser una mejor mamá, para ser una mamá como María nos dejó la enseñanza. Si tú quieres ser esa mamá que Dios quiere que seas, ahí donde estás, quiero animarte a que te pongas de pie. Si tú recibes esta palabra, querida mamá, y que hagamos juntos esta oración. Todas las mamás que hoy quieren ser mejores mamás, que quieren ser mamás conforme al corazón de Dios y no a una cultura o a una tradición. Aquellas que están dispuestas a decir, es que en mi casa siempre se hizo así. Pero ahora dicen, la palabra de Dios me está enseñando esto. Yo quiero que venga la voluntad de Dios a mi casa. Voy a hacer una oración de renuncia y tú te vas a identificar con alguna parte. Y luego yo le voy a pedir a mi esposa que ore por las mamás al final. Si me puede acompañar, por favor, Cari. Levanta tu mano derecha, querida mamá, si estás acá, y di bien fuerte, en voz alta: amado Dios, gracias por esta palabra. Hoy la verdad me hace libre. Renuncio a pretender imponer mis ideas, mis deseos y mis prejuicios sobre la vida de mis hijos. Dilo fuerte: escojo hoy dejarme sorprender por Dios. Acepto sus planes para mis hijos. Renuncio a interferir en las decisiones de mis hijos ya adultos. Dejaré que tomen sus propias decisiones, sin cuestionamientos, sin resentimientos y sin maldiciones. Di fuerte: renuncio a tenerles lástima. Renuncio a competir por el amor de Él. Lo entrego a ti. Lo suelto para que sea libre. Lo libero de mi actitud compasiva y mi deseo de dominarlo. Di fuerte: renuncio a hacer de mi maternidad un objeto de culto. Renuncio a cargar más de lo que puedo. Descanso en este día en la soberanía de Dios. Soy una madre bendecida con todos los recursos del cielo para ser la madre que mis hijos necesitan. En el nombre de Jesús.